las aguas hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón, sediento por ti, Señor. Anhelo escuchar tu voz otra vez. Y así como el siervo brama por las aguas, hoy clama mi alma por ti, Señor. Y en este desierto, donde mi alma irá muriendo sin tu voz, vuelvo a ti. Aquí está mi corazón, sediento por ti, Señor. Anhelo escuchar tu voz otra vez. Eres mi necesidad, contigo yo quiero estar. Iglesia, muy buenos días. Dios los bendiga. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración. Para eso quiero invitarlo a que me acompañe con su Biblia al Salmo 136. Salmo 136, y vamos a estar leyendo los primeros versos
que dicen así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y luego sigue diciendo: al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Y cuando miramos más allá, empieza a describir los hechos y las maravillas de Dios para con su pueblo de Israel, cuando los liberó de Egipto, y todas las frases concluyen diciendo: porque para siempre es su misericordia. Alguien llamó este salmo la misericordia eterna de Dios, y dicen que era un salmo que se cantaba antifonalmente, es decir, habían dos grupos. Uno decía, por ejemplo, alabad a Jehová porque Él es bueno, y el otro decía, porque para siempre es su misericordia. Y esta repetición de la verdad de que para siempre es su misericordia quedaba grabada en el corazón de cada oyente, de manera tal que no dudaba de la bondad, del amor de Dios. Sabía que nunca iba a terminar. Que ojalá esa verdad también quede grabada en nuestro corazón y que recordemos siempre que para siempre es su misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias porque hoy una vez más podemos reunirnos en el nombre de tu amado Hijo, con el propósito de adorarte, Señor, con el propósito de exaltar aún a tu nombre, con el deseo, Señor, de unirnos como el cuerpo de Cristo para adorar el gran Rey. Hoy, a través de este salmo, recordamos una gran verdad, y es que para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre esta verdad y a saber que por cuanto eres un Dios misericordioso, podemos hallar perdón continuo en ti. Tu palabra dice que si hemos cometido pecado, que lo confesemos y que hallaremos en ti perdón y limpieza. Es por eso que en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón por todos los pecados, Dios, que hemos cometido en estos días, tal vez con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, aún tal vez con las mismas actitudes que haya podido nacer de nuestro corazón con todo lo que está pasando en estos días con nuestra amada nación de Colombia. Perdónanos en todo lo que hemos fallado. Creemos, Señor, que por cuanto para siempre es tu misericordia, en ti encontramos perdón. Mas también por cuanto tú eres un Dios misericordioso, podemos venir y colocar nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras necesidades delante tuyo y saber que en ti encontraremos respuesta, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Es por eso que hoy oramos por aquellos que aún siguen enfermos, Dios. Oramos por Darío Manrique, oramos por Guillermo Macana y por todos aquellos, Señor, que están en una situación difícil en este momento, y clamamos, Señor, que extiendas tu misericordia, Padre, y que los sanes conforme a tu perfecta voluntad. Por cuanto para siempre es tu misericordia, es que hoy nosotros estamos acá convencidos, Señor, de que hay una fuente inagotable de amor y de bondad para nuestras vidas, y en esa fuente inagotable descansamos. Por eso, Dios, te damos gracias y entregamos este tiempo y te pedimos, ayúdanos, Señor, a adorarte y a recibir de tu palabra con un corazón correcto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como para siempre es su misericordia, es por eso que hemos recibido una salvación tan grande. Cantémosle en esta mañana: la salvación es del Señor.
Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor.
En el mismo Salmo 136, el verso 25 dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Nosotros contábamos con un enemigo, o bueno, contamos con él aún, sigue presente, pero ya no es nuestro amo, y es el pecado. Pero dice la palabra que él nos libertó. ¿Qué tal si hoy, a través de esta canción, recordamos esa gran verdad? Cantémosla a él: hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Continuamos con nuestra serie del libro de Jonás, la cual se titula El mensaje de Jonás. Hace 8 días ya vimos el primer capítulo, bueno, casi todos, vimos hasta el verso 16 y aprendimos que lejos de Dios, consecuencias seguras. Y en ese sermón hablamos de 2 cosas. Uno, hablamos acerca de la desobediencia de Jonás. Vimos cómo el profeta de Dios decide decirle no al Señor, porque Dios quería una cosa, pero Jonás quería otra, y por lo tanto Jonás de alguna manera entra en desacuerdo con el Señor y empieza a actuar de una manera como incoherente, porque lo vemos tratando de huir de un Dios omnipresente y tratando de esconderse de un Dios omnisciente. Entonces vemos a Jonás actuando de una manera que lo pone uno a pensar. También vimos las consecuencias de su desobediencia. Vimos cómo no todas las tempestades en la vida son producto de la desobediencia, como en el caso de Job, pero aprendimos que toda la desobediencia a Dios siempre, tarde o temprano, traerá tempestades. También vimos que Jonás permaneció terco en su decisión de desobediencia, incluso prefirió morir como perseverando hasta las últimas consecuencias, y veíamos que nosotros para nada debemos de tener esa actitud con el Señor, que debíamos de reconocer si estamos en desobediencia, orar, arrepentirnos y dar media vuelta y regresar a Él. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Jonás. Para eso acompáñeme a Jonás. Vamos a leer primero en el capítulo 1, el verso 17, que nos quedó pendiente y que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a leer Jonás 2, del 1 al 10. Entonces, Jonás 1, 17 dice: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra y exponernos, Señor, a su mensaje. Hoy oramos para que tu palabra, como siempre, cumpla su propósito en nuestras vidas y podamos nosotros ser confrontados y transformados por ella. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema Dios es misericordioso. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Dios es misericordioso. Bueno, hace 8 días dejamos a Jonás en el mar. Y voy a invitar que por un momento usted se imagine a Jonás siendo, como vimos en el estudio pasado, siendo arrojado al mar en medio de una gran tempestad. Y usted se lo va a imaginar hundiéndose poco a poco, moviendo sus brazos y sus piernas inútilmente hasta desaparecer. Ahí vemos a Jonás
experimentando las dramáticas consecuencias de su desobediencia. Pero pensemos en algo. ¿Podía Jonás, humanamente hablando, hacer algo para salir de esa situación? Recuerde, fue arrojado al mar en medio de una gran tempestad y se estaba hundiendo. ¿Podía hacer algo humanamente? Bueno, la respuesta es no, ni por mejor nadador que fuera. Las condiciones no daban para hacer algo, ya no había solución humana. Pero pensemos en otra cosa. ¿Habría entonces alguna esperanza divina para Jonás? Podríamos también decir que prácticamente tampoco, no había esperanza divina. ¿Por qué? Recuerde que estaba en una situación demasiado complicada, porque se había alejado de Dios, estaba en desobediencia y estaba experimentando las consecuencias de ello. ¿Sabe que a veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones parecidas? Hay personas que tal vez están alejadas de Dios, tratando de huir de Él, viviendo en desobediencia y además tal vez algunos viviendo consecuencias terribles. Y en esa situación donde humanamente ya no hay nada que hacer, donde tal vez no hay salida, donde no hay esperanza, se pueden encontrar muchos. Pero lo que experimentó Jonás en estas circunstancias y el mensaje que nos deja este capítulo nos da esperanza. ¿Por qué? Porque el mensaje es uno: Dios es misericordioso. Y así como Jonás fue salvado por misericordia, como lo vamos a ver en el sermón de hoy, así usted y yo también podemos ser alcanzados por esa misma misericordia y recibir una nueva oportunidad. Y en este sermón de hoy lo vamos a ver a través de 2 puntos. El primero de ellos, vamos a estar hablando del Dios misericordioso que salva a Jonás. Y en el segundo vamos a hablar sobre Jonás orando, reconociendo la misericordia de Dios. Entonces vamos con el primer punto. Para eso nuevamente Jonás 1:17. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces nuestro primer punto es: el Dios misericordioso salva a Jonás de la muerte. Mire, Jonás había sido arrojado al mar y bueno, él estaba muriendo ahogado por causa de su desobediencia. Yo les pregunto hoy, ¿Jonás se merecía eso? Pues nuestro sentido de justicia nos dice algo. Sí, se lo merecía. Eso sí, ¿quién lo manda? O podemos ver cómo Jonás no solo había desobedecido al Señor, sino que había puesto en peligro la vida de los marineros y no había querido hacer nada. Y tal vez, como muchos en una ocasión le hemos dicho a nuestros hijos, eso le pasa por desobediente, para que aprenda. Y eso nos muestra algo. No sé si usted ha notado cómo el ser humano, en su sentido de justicia, siempre quiere castigo para el que hace el mal, siempre quiere consecuencias para el desobediente, pero cuando se trata de él mismo, ahí sí, cualquier consecuencia o cualquier castigo como que parece injusto, ¿verdad? Y eso nos muestra la doble moral en la que nosotros vivimos. Pero pensemos nuevamente en Jonás. Dios pudo haber dejado morir a Jonás con justicia. Se lo merecía, en pocas palabras, y nadie hubiese podido decirle nada. Pero como vemos en este capítulo, Dios, en su soberanía misericordiosa, elige lo que tal vez usted y yo en su lugar no hubiésemos elegido. ¿Qué hizo? Salvarlo. Por eso volvamos a la historia. Jonás está ahogándose en el mar sin ninguna salida. Y en el verso 17 vemos cómo el Dios misericordioso lo salva. Volvamos a Jonás 1:17. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Volvamos atrás. Jonás en el capítulo anterior le dijo al Señor que no,
que él no iba donde los ninivitas a predicarles porque para Jonás los ninivitas no merecían la misericordia de Dios porque ellos eran malos. Pero ahora en lo que acabamos de leer vemos a Jonás experimentando en su propia vida la misericordia de Dios sin merecerlo. ¿Por qué no lo merecía? Recordemos, desobedeció, se hizo loco frente a la tempestad, se echó a dormir, no ayudó a nada, persistió en su terquedad hasta la muerte, pero aún así, aquí vemos cómo la misericordia de Dios lo alcanzó. Y eso ya empieza a dejarnos un mensaje alentador. ¿Cuál es? Hay esperanza. Mire, en el verso 17 vemos cómo dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. En otras versiones dice que Dios dispuso de un gran pez que tragase a Jonás para salvarlo de la muerte. Y aquí es importante que aclaremos algunas cosas, como cuáles. El gran pez no era el castigo de Dios para Jonás, sino era el medio de salvación. El gran pez no fue el castigo de Dios para Jonás. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente hemos pensado que el castigo de Jonás fue que el pez se lo tragara, pero no es así. De hecho, hay una canción que dice infantil que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y entonces que por lo tanto un pez se lo tragó. Pero la situación no es esa. Y digo que no es esa por dos razones. Uno, porque la Biblia no nos dice que una ballena se tragó a Jonás. Generalmente, y volvamos a la canción infantil, dice que una ballena se lo comió, y todos nosotros cuando hablamos de Jonás pensamos en Jonás y pensamos en la ballena. Pero cuando usted mira la Biblia no dice una ballena. ¿Qué dice? Un gran pez. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque muchos han querido desmentir esta historia diciendo que un hombre no cabe por la boca de una ballena. Y tal vez eso pueda ser cierto. Pero recuerde, el texto no nos dice una ballena, que nos dice un gran pez. Y el pez que se comió a Jonás pudo ser un pez que usted y yo no conocemos, o un pez que tal vez ya se extinguió, o posiblemente, como dicen otros, pudo ser un cachalote, que es un animal parecido y el tamaño de una ballena, y por la boca del cachalote sí cabe un hombre. De hecho, hay una historia de por allá de 1891 en donde cuentan que un pescador llamado James Bartel fue tragado por un cachalote y luego pescaron ese cachalote, lo capturaron, abrieron el vientre, los mismos compañeros de aquel que se había tragado el cachalote, abrieron el vientre y encontraron a James inconsciente pero vivo. Y luego despertó y siguió su vida común y corriente. Entonces, no fue una ballena, fue un gran pez. Y lo segundo es porque el gran pez no fue el castigo de Dios para Jonás, sino fue el medio que Dios usó para salvarlo. Entonces, haya sido un cachalote o haya sido otro gran pez, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que era un pez salvavidas. Ahora, ya aclarado eso, pensemos en algo. ¿Ustedes creen que fue casualidad que ese gran pez estuviese pasando justo por debajo de ese barco en el momento en el cual Jonás fue echado o arrojado al mar? ¿Ustedes creen que eso fue casual? La respuesta es no. No fue casualidad, fue providencia de Dios. Recordemos algo. El Dios que lo gobierna todo, Él es soberano. ¿Y eso qué significa? Que Él es el rey de toda la creación. Él gobierna sobre todo. Y el libro de Jonás nos muestra, no solo en lo que acabamos de leer, porque lo que acabamos de leer dice que Jehová preparó, tenía listo. No fue casual, ya lo tenía
listo. Pero no solo ahí nos habla de esa soberanía de Dios y de ese gobierno, sino que hay otras partes en el libro de Jonás que nos confirma a ese Dios que lo controla todo. Mire, acompáñenme allá a Jonás, capítulo 4, y leamos del verso 6 al 8, para que veamos lo que les estoy hablando. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, una vez más, Dios preparó, otra vez, no fue casual, providencia, preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó nuevamente Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Entonces, el Dios que nos revela la Biblia, el Dios de toda la creación, Él controla absolutamente todos los acontecimientos. Y ya lo vimos en el libro de Jonás. Él levanta una tempestad, luego calma la tempestad, luego prepara un pez, luego prepara una planta, luego prepara un gusano, luego prepara un viento solano, y todo le obedece. ¿Sabe qué es lo más triste del libro de Jonás? Que el único desobediente en todo este libro es Jonás. Porque lo demás, creación y todo lo demás, le obedeció. Y en todos estos eventos, ¿qué vemos? La providencia de Dios. Recuerde que la providencia de Dios no es otra cosa que el propósito anticipado de Dios en todo asunto. El propósito anticipado de Dios en todo asunto. Mire, cada circunstancia vivida por Jonás tenía un propósito. Dios quería enseñarle algo. Y de la misma manera, la providencia de Dios en nuestras vidas, en las cuales nos permiten diferentes situaciones que a veces no entendemos, tienen el propósito de enseñarnos grandes verdades. Ojalá aprendamos pronto para no tener que repetir la lección. Porque como dijo alguien, en la universidad de Dios nadie pierde la lección o la materia, sino que la repite hasta que pasa o hasta que aprende. Entonces, encontramos a un Dios que en su providencia prepara un gran pez para salvar al profeta que había desobedecido y al profeta que estaba huyendo de él. Y esto es curioso, ¿por qué? Porque usted recuerda que Jonás sube a un barco, una nave hecha por hombres y guiada por hombres, ¿para qué? Para alejarse del propósito de Dios. Ahora Dios prepara o envía una nave hecha por él, un gran pez, dirigida por él. ¿Para qué? Para llevar a Jonás nuevamente a su propósito. Ese es nuestro gran Dios. Entonces, concluyamos esta primera parte. El Dios en quien usted y yo creemos es misericordioso. Y lo vemos aquí, extendiendo su misericordia sobre Jonás cuando no lo merecía. Y extiende su misericordia y lo salva. Y esto no porque Dios necesitara a Jonás. Era Jonás el que necesitaba a Dios. Porque Dios podía haber hecho las cosas con otra persona o haberlas hecho sin siquiera haber enviado a alguien. Y aquí vemos a Dios extendiendo su misericordia a pesar de que este hombre, su profeta, le había desobedecido. Ahora, esto de igual manera, usted y yo, seamos conscientes o no, a diario experimentamos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas sin merecerlo. Y muestra de ello es que hoy usted y yo estamos vivos, a pesar de muchas cosas en las cuales tal vez como Jonás hemos tomado la decisión de decirle no al Señor, o hemos tomado la decisión, en este caso,
de desobedecerle. Y el verso 17, que acabamos de leer, termina diciéndonos que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Piensa en eso. Jonás está solo en el vientre del gran pez, pero está con vida. Está en un lugar donde no hay acceso para nadie. Es más, nadie aparte de Dios sabía en dónde estaba Jonás. Y yo sé que esta descripción de pronto puede concordar con alguno. A veces nos hemos podido sentir así alguna vez en la vida, solos con nuestro problema, donde no hay ninguna ayuda humana posible, donde ya no hay fuerza ni siquiera para persistir en la desobediencia. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en una situación así? Miremos el capítulo 2 y veamos lo que hizo Jonás y aprendamos de él. Vamos al capítulo 2 de Jonás y vamos a leer el verso 1. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez. Aquí encontramos el segundo punto. Jonás ora reconociendo la misericordia de Dios. Ahora Jonás, por misericordia de Dios, no está muerto, sino que está vivo en el vientre de un gran pez y está haciendo algo que debió haber hecho desde el principio. ¿Qué está haciendo? Orando. Bueno, esto también nos ayuda a recordar que no hay lugar malo para orar. Jonás ora en el vientre del gran pez. Nosotros podemos orar en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier lugar. Y si usted lo nota, Jonás no quiso orar a Dios cuando estaban en medio de la tempestad, cuando estaban en la barca, de pronto las cosas no hubiesen llegado a este extremo. Pero cuando las cosas se agravan y Jonás cae al mar y llega al límite, es cuando él hace lo que debió haber hecho antes. Es cuando él hace lo único que podía hacer en una situación así. ¿Cuál era? Orar. Mire, yo sé que en la vida hay circunstancias donde nosotros no podemos hacer una cosa diferente a orar. Hay situaciones donde no hay nada más que hacer, sino orar. Pero nosotros no debemos esperar a llegar a esa situación difícil para empezar a orar, sino que nosotros debemos de aprender a orar en todo tiempo. Y el texto nos dice ahí que él oró en el vientre del gran pez. Y cuando miramos la oración de Jonás, vemos que Jonás hace una reflexión sobre la misericordia que Dios tuvo para con él. Y a través de esa oración, él reconoce algunas verdades que usted y yo debemos de tener presentes todo el tiempo, sin importar la situación. Volvamos a Jonás capítulo 2 y esta vez leamos el verso 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Aquí Jonás, en su reflexión, en su oración, en su salmo, porque algunos estudiosos dicen que este es un salmo más, porque recuerde que los salmos no solo son canciones, sino también hay oraciones. Él nos dice que el Dios misericordioso escucha y ayuda. Note, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces, aquí Jonás nos dice que cuando él se estaba ahogando en el mar, cuando ya se sentía morir, por eso dice seno del Seol. Recuerde que la palabra Seol significaba lugar de los muertos y se utilizaba tanto para el lugar donde iba una persona después de morir, como el lugar donde podríamos llamarlo tal vez cementerio. Ese era el nombre de Seol. Y Jonás se sentía ya muerto. Y dice que ahí clamó al Señor. ¿Y qué pasó? Dios lo escuchó, pero no solo lo escuchó, sino que también lo ayudó. ¿Cómo lo ayudó? En su providencia envió un gran pez para que salvase a Jonás de su muerte segura. Ahora,
Iglesia, no importa el momento, ni la circunstancia, ni la dificultad que usted pueda estar pasando, nunca olvide, contamos con un Dios misericordioso, el cual siempre escucha nuestra oración. Contamos con un Dios que tiene su oído inclinado para escuchar la voz de su pueblo. Por eso, cuando usted ore, ore convencido de una cosa: Dios escucha. Pero no solo escucha, sino que además de escuchar, Él está presto a ayudarnos con aquello que más conviene para nuestra vida. No siempre con lo que queremos, pero sí siempre con lo que más conviene. Pensemos en Jonás. Lo más conveniente para Jonás en ese momento era un gran pez que pudiese tragarlo y salvarse de ahogarse. Claro, no era lo mejor. Para nadie sería placentero estar en los líquidos viscosos de un estómago, de un gran estómago, pero era el lugar más conveniente para él. Entonces, tenemos un Dios misericordioso que siempre escucha nuestra oración y nos ayuda. Pero miremos algo más. Jonás capítulo 2, pero el verso 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué otra cosa nos recuerda Jonás en su reflexión acerca de la misericordia de Dios que hace en su salmo o su oración? Que el Dios misericordioso escucha y ayuda, pero también que el Dios misericordioso está detrás de toda situación. A veces hemos pensado que este mundo está gobernado por dos fuerzas. Eso se conoce como dualismo. Y nos han hecho creer que hay dos fuerzas, la del bien y la del mal, y que una lucha contra la otra, y a veces gana el bien y a veces gana el mal. Y nos lo han mostrado como que Dios lucha con Satanás y a veces gana Dios, pero a veces gana Satanás. Pero eso no es verdad, no es así. Recuerde, nuestro Dios es soberano. Él lo controla todo. Y por eso usted nota que Jonás dice: me echaste a lo profundo. ¿Con quién está hablando Jonás? Con Dios. Y le está diciendo a Dios: me echaste a lo profundo. ¿Qué está haciendo? Jonás aquí está reconociendo que no fueron los marineros los que lo echaron al mar, que no fue idea del diablo que lo echaran al mar, sino que fue Dios mismo el que permitió que Jonás fuese al mar. Y a través de esto Jonás ve que él nunca ha estado fuera del alcance de Dios, aunque estuvo tratando de huir de él. Iglesia, nuestro Dios misericordioso está en control de toda circunstancia. Nunca estamos fuera de su alcance. Nunca. No hay un momento en la historia de nuestra vida donde Dios nos descuidó. Tal vez nosotros como padres en algún momento hayamos experimentado que se nos perdió un hijo. A veces por segundos. Cuando, ¿qué se me hizo? Ahí está. Pero a Dios no le pasa eso. Él siempre está presente. Nunca estamos fuera de su alcance. Por eso podemos confiar, como dice la Escritura, sin importar la circunstancia que estamos viviendo, podemos confiar que Dios está ahí. Porque la Biblia nos dice que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y eso nos recuerda que Dios está detrás de cada circunstancia, obrando con su maravillosa misericordia. Pero sigamos leyendo Jonás. Veamos ahora desde el verso 4 hasta el verso 7. Dice: entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre,
mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Leamos hasta el 10 mejor. Verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La otra cosa que nos recuerda Jonás en su oración, entonces hagamos un resumen, nos recuerda que el Dios misericordioso escucha y ayuda, nos recuerda que el Dios misericordioso está detrás y en control de todas las situaciones, pero aquí también nos recuerda que el Dios misericordioso es el único que nos puede salvar. Note cómo se sentía Jonás. Leíamos que él dice, desechado estoy delante de tus ojos. Podríamos tal vez pensar que el dolor más grande para Jonás no era lo que estaba viviendo, sino su separación de Dios. Como dice en otra versión, él se sentía expulsado de su presencia. Y luego de expresar esto, empieza a describir todo lo que estaba viviendo cuando se estaba ahogando en el mar. Por eso dice, rodeado de agua, algas sobre mi cabeza, descendiendo a lo profundo del mar y de alguna forma sin esperanza alguna. Pero a pesar de cómo él se sentía y a pesar de todo lo que estaba viviendo por causa de su desobediencia, vemos al Dios que lo salva. Vemos al Dios que escucha su oración, vemos al Dios que extiende su misericordia sobre la vida de Jonás y lo salva. Por eso usted vio que al final del verso 9, él hace una gran declaración. La salvación es de Jehová. Pensemos en el Evangelio. Mire, la condición del ser humano en general es similar a la de Jonás. ¿Por qué digo que es similar? Generalmente el ser humano vive las consecuencias de su pecado. Sin esperanza, expulsado de la presencia de Dios por causa de su pecado, en una bancarrota espiritual porque no tiene esperanza divina y está incapacitado como estaba Jonás de salvarse a sí mismo. Y es ahí donde se reconoce que solo la misericordia y la gracia de Dios puede salvarnos. Por eso, iglesia, no olvidemos esa verdad. Nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos. De hecho, por causa de nuestra desobediencia nos hemos metido en unos problemas donde solo Dios nos ha podido ayudar. Y en cada circunstancia y en cada situación hemos podido ver al Dios misericordioso salvándonos. Y pensando en nuestra salvación eterna, es exactamente igual. Solo Él pudo salvarnos. Y si usted aún sabe que no es salvo, recuerde eso. Solo Jehová salva. Y otro detalle interesante en la oración de Jonás que acabamos de leer es que esa oración que él hace está cargada de Biblia. Jonás, las expresiones que usa las vemos en varios de los salmos. De hecho, usted encuentra en el Salmo 18, el verso 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo. Y usted ve que tiene todo que ver con los primeros versos. En el Salmo 42:7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Son expresiones usadas por Jonás en su oración. Miremos otro ejemplo, el Salmo 31:22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba.
Y vemos en estos salmos y en otros salmos cómo Jonás utiliza esas expresiones para tenerlas en cuenta en su oración. Y entonces allí vemos algo importante, y es que Jonás, aunque no tenía una Biblia a la mano, porque estaba en el vientre del gran pez, de hecho no había luz para poder leer la Biblia, él tenía una Biblia adentro. Él conocía la Escritura. Y en el momento de la angustia hizo o tomó como recurso la Escritura para tener una oración bíblica. Nosotros debemos ser también bíblicos al orar. Que usted y yo podamos conocer la Biblia, que la tengamos memorizada y podamos hacer uso de ella cuando oremos. Volvamos al verso 8 de Jonás, capítulo 2, para que miremos algo interesante también. Dice, luego de esa oración, dice, o dentro de la oración más bien, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te sacrificaré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Aquí vemos algo interesante, aquí vemos el efecto de la oración. ¿Recuerdan a Jonás cuando Dios lo comisiona? Ve a Nínive y pregona contra ella. Y vemos a un hombre que toma la decisión de salir corriendo. Dios envía una tempestad y él, mientras los demás clamaban a sus dioses y buscaban salvar la nave, él se acuesta a dormir. Luego es confrontado por el jefe de la nave porque no está haciendo nada. Luego descubren que es por causa de él. Y en lugar de orar y en lugar de arrepentirse y de decir, Señor, yo voy a ir a hacer lo que tú me mandaste, prefiere morir. Y dice, arrójenme al mar. Y esa era la actitud de Jonás hasta que llegó a una condición donde fue tan difícil que lo llevó a la oración. Y luego de que ora, vemos el efecto de esa oración en la vida de Jonás. Porque esa oración rompió las resistencias que había de Jonás contra Dios. Abrió el corazón de Jonás a la voluntad de Dios y de nuevo Jonás confía en el Señor y le dice que él cumplirá la misión que le había sido encomendada. ¿Se da cuenta la importancia de orar al Dios misericordioso? Y dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y aquí vemos una vez más a Jonás siendo vomitado por un pez sano y salvo. Y aquí vemos que Dios no solo salva a Jonás, sino que restaura un ministerio útil en su vida. Palabras finales. El héroe de la historia de Jonás no es Jonás. El héroe es Dios. ¿Por qué? Porque usted lo ve salvando a los marineros. Lo ve aquí salvando a Jonás. Los capítulos que siguen lo vamos a ver salvando a los ninivitas. Y ese mismo Dios es quien nos salva a usted y a mí, y todo por su misericordia y por su gracia. Por eso, si usted es un creyente, recuerde algo, Dios es misericordioso, pero en su misericordia el Señor puede disciplinar a su pueblo por el pecado con el propósito de que no vaya más allá. Y como lo indica el ejemplo de Jonás, cuando Él nos disciplina, Él también en su misericordia proporciona el rescate de esa disciplina y nos preserva moviéndonos siempre al arrepentimiento. Por eso yo le invito que si de pronto tal vez usted está experimentando la mano correctiva del Señor, apártese, hermano, de su pecado para que pueda ser restaurado. Pero no se demore mucho, porque aunque Dios rescata siempre a su pueblo, nunca podemos utilizar eso como una excusa para permanecer en la desobediencia. Ore al Señor,
pídale perdón y permita que la oración haga lo que tiene que hacer en nosotros. Recuerde que la oración está dada no para que se haga mi voluntad, sino que la oración está dada para que yo pueda someter mi voluntad a la voluntad del Señor. Como dijo el Señor Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Ahora, si usted sabe que aún no ha experimentado la salvación de Dios, por su gracia, le invito, corra a Él en arrepentimiento y fe para que pueda ser alcanzado por el Dios misericordioso. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Hoy, Dios, tú nos recuerdas una gran verdad que no podemos olvidar. Contamos con un Dios misericordioso. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a tener presente esto. Estamos acá no porque lo merezcamos, contamos con muchos beneficios, no porque lo merezcamos, hemos sido salvados no porque lo merezcamos, sino que todo lo que hemos recibido es por tu misericordia, es por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre esto. Ayúdanos a recordar que dentro de la gran misericordia tú obras con tu providencia y que estás en control de todas las cosas y que cada cosa que tú permites, a veces no la que queremos, tú estás obrando con un buen propósito. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a aprender pronto la lección, Dios, para seguir avanzando. Y permítenos, Señor, tener presente siempre la oración. Tener presente esa oración sabiendo que cuando clamamos a ti, tú nos escuchas y no solo nos escuchas, sino que tú nos oyes. Sabiendo que cuando oramos estamos orando al Dios misericordioso que está detrás y en control de toda situación, que estamos orando al Dios misericordioso que tiene el poder para salvarnos. Y ayúdanos, Dios, a que nuestra oración siempre sea bíblica y que la oración que hagamos siempre a ti transforme nuestro corazón, quebrante nuestras resistencias y podamos siempre terminar sometidos a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, Iglesia, llegamos al final de nuestro servicio de oración. Como siempre, anuncios. La semana pasada y la antepasada no teníamos cumpleañeros y pedimos disculpas por si se nos había salido alguien de la lista y eso pasó. Hay 2 personas por las cuales no estuvimos orando, no estaban en la lista, pero bueno, hoy vamos a orar por ellos. Es Juan Diego Sogamoso y Luis Galeano. ¿Qué tal si oramos y pedimos al Señor que los bendiga? Padre, te damos gracias por la vida de Juan Diego, por la vida de Luis. Hoy oramos por ellos, Señor. Pedimos, ayúdales a crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdales, Señor, como dice Moisés en su salmo,
Ayúdales a contar sus días para que puedan añadir al corazón sabiduría. Oramos, bendícelos, dales larga vida conforme a tu voluntad y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, no queda más que despedirnos. Recuerde nuestras reuniones habituales, todos los domingos 10 de la mañana, nuestro servicio de adoración, los días martes 7:30 de la noche, oremos juntos, los días miércoles, la reunión de preadolescentes y los días jueves, nuestro curso de una vida centrada en el Evangelio. Los domingos también a las 9 de la mañana, la reunión con los niños. Un abrazo y bendiciones.